Mi nombre es John Dickey. Soy historiador y tengo una teoría sobre cómo este precioso, pero exasperante país alcanzó la genialidad de su buen comer. Viajo a través de la historia de la comida italiana. Y no es un bonito cuento de madres campesinas sirviendo pasta a sus familias. La comida italiana es urbana. Las mismas fuerzas que crearon lugares como Roma, Florencia o Nápoles son también los ingredientes que inspiraron el estilo de comer italiano. Buen gusto y talento en abundancia, pero también hambre y sangre, fe e hipocresía, esnobismo e intriga, sentido comercial y peso político. En el hogar de la Iglesia Católica, la religión tiene una gran influencia en el menú. Empiezo a tener muchísima hambre. En esta ocasión, me someteré a lo mejor y a lo peor de la dieta católica a través de los años. ¿Tienes alguna ballena hoy? ¿Ballena? Comeré con los papas que convirtieron Roma en la capital gastronómica del Renacimiento. No está nada mal. Muy bien, Martín. Os mostraré cómo los judíos italianos perseguidos por la Iglesia dejaron huella en el menú del país. Tienes que cortar la carne. En Italia, comida e historia son inseparables. Acompañadme a descubrir los secretos de la cocina más deliciosa del mundo. Historia de la comida italiana. Santa Comida. Italia ha sido la sede del papado durante casi toda su historia, por lo que es inevitable que la Iglesia Católica haya influenciado profundamente lo que ha acabado en sus platos, y a veces de maneras muy extrañas. La mayoría de las religiones pretenden dictar qué comer y qué no. Los musulmanes y los judíos tienen prohibido el cerdo. Los hindúes no pueden matar ni comer vacas. Y al poco de surgir, el cristianismo anunció su propia dieta de exclusión. Con el declive y la caída del Imperio Romano, el cristianismo se expandió por toda Europa, y con él una nueva actitud ante la comida. En la Edad Media, la religión decidía lo que podías comer y cuándo lo podías comer. Estaban los días en que se podía comer carne y cualquiera podía disfrutar de jugosas salchichas como estas. Y los días de vigilia, en los que toda la carne estaba prohibida y las carnicerías se convertían en una tentación. No he encontrado ni rastro de esta prohibición en la Biblia. Algunos aspectos provenían de tradiciones judías, pero lo que está claro es que en la Edad Media al cristianismo le obsesionaba la carne. Los cristianos del medievo pensaban que para elevar nuestras almas hasta el cielo teníamos que deshacernos del peso del cuerpo y sus deseos. El sexo era algo malo, pero la comida también. La exaltación del espíritu conllevaba la mortificación de la carne. Si hubiera vivido en el siglo XIII, hubiera llevado una dieta yo-yo medieval, pasando de celebrar los días en que Dios permitía un buen atracón a ayunar bastante.
Sumando la Cuaresma, el Pentecostés, los viernes, los sábados y demás, en el año 1230, por ejemplo, hubo 130 días de vigilia. Casi un tercio del calendario. La obsesión por subsistir sin comer nació principalmente en los conventos y monasterios. Era ahí donde los teólogos y místicos fabulaban constantemente nuevas razones para vivir sin carne. Sin embargo, eso no quiere decir que todos los monjes y monjas tuvieran aversión a un buen festín. Por ejemplo, a los monjes benedictinos tuvieron que pedirles que recortaran sus pantagruélicos banquetes, al menos en Cuaresma. Para ser justos, dentro o fuera del monasterio, no había por qué pasar hambre en los días de vigilia. Podías hacer una comida al día, y algunos liberales afirmaban que podías tomar 5 platos. Los cristianos estaban hechos un lío en cuanto a lo que se podía comer y cuándo. En la Edad Media, corrían ríos de tinta para decidir qué se podía comer en los días de vigilia. Y el debate más acalorado era el de los productos de origen animal, como la mantequilla, los huevos, la leche o el tocino. Si te los comías, ¿estabas pecando o no? Entre todas estas discusiones y normas, había una fuente de proteínas a la que los cristianos podían recurrir en los días de vigilia con la conciencia totalmente tranquila: el pescado. El pescado posee un impecable currículum bíblico. Jesús multiplicó los panes y los peces, y San Pedro era pescador. Así que no sorprende que el pescado fuera el plato favorito en los días de vigilia. Muy a menudo recurrían a variedades de agua dulce, como la trucha, la lamprea y sobre todo la anguila. He venido a conocer a Alfredo y Cesare, ambos pescadores, para saber por qué. ¿A qué voy elegante? Buenos días. A los pescadores medievales no les gustaba mucho el mar. Preferían aguas más tranquilas como las de sus ríos. Yo me mareo fácilmente, así que no podría estar más de acuerdo. Rápido. John, échame una mano. Abre esto, ¿ves? Sí. Sujétalo. Pues son bonitas. No me lo esperaba. ¿Bonitas? Deliciosas, querrás decir. Me gustan cocinadas de cualquier manera. Las hagas como las hagas están buenas. Rebozadas y fritas, a la cazadora, con salsa de tomate, con guisantes, asadas, como sea, me encantan. Fundamentalmente, ¿por qué son tan buenas las anguilas? Si las comparas con otros peces, los demás tienen espinas, peligrosísimas para los niños especialmente. Las anguilas solo tienen el espinazo, que es duro. Le quitas el espinazo y te comes la carne. Las anguilas eran un plato popular en los menús cristianos de la Edad Media porque aguantaban mucho tiempo fuera del agua sin estropearse, algo muy útil al no contar con refrigeración. Aguantaban durante días y podían transportarse largas distancias, normalmente en cestos llenos de hierba. En el Renacimiento había criaderos de anguilas por todo el país. Y la anguila era casi obligatoria en los días de vigilia,
los italianos inventaban constantemente nuevas formas de cocinarlas. De hecho, he encontrado nada menos que 31 recetas en un solo libro de cocina de la época. Asadas, rellenas, estofadas, en gelatina. Tanta inventiva nos demuestra que los cristianos se estaban hartando de tanta anguila. En el Renacimiento, incluso en Roma, los italianos hacían casi de todo por eludir los dictados dietéticos de la Iglesia. Lo cual es entendible, porque durante un tercio del año tenían que aguantar sin alimentos como el prosciutto y el parmesano. Y en su lugar tenían pescado, pescado y más pescado. Los ricos intentaban variar en sus días de vigilia. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué te parece esta bonita seriola? Puedes comértela durante todo el día. No. ¿Qué más tienes? Con este mero, mira qué pinta tiene. Bonito color, rojo y amarillo. Los colores del equipo de la Roma. También eran muy creativos a la hora de bordear las normas. ¿Tienes alguna ballena hoy? ¿Ballena? Sí, ballena. La ballena no se come. Puedes comer pez espada. ¿Qué te parece? Claro que se puede comer ballena, pero tendré que apañarme con cola de castor. Mira qué cola de rape. Parece cola de castor. Sí, no está mal, pero quiero cola de castor. Pues tendrás que ir al zoo a cortarle la cola a un castor. Pedía eso porque en el Renacimiento la gente estaba tan desesperada buscando variedad que intentaron reclasificar a algunos animales, como los castores o los gansos, como peces. Su argumento era que pasaban buena parte de su vida en el agua. Pero como Lupeto no tiene castores, buscaré otra manera de volver más interesante mi comida en los días de vigilia. Aunque sienta curiosidad por probar manjares renacentistas como la cola de castor o el delfín, mis hijos no me dejarían volver a casa. Así que investigaré otras formas en que los chefs de la época esquivaban las normas. Una solución era tan moderna como las hamburguesas de tofu, platos sin carne que parecieran productos cárnicos. Marino Marini me preparará alguno. Es un arqueochef, un chef que intenta averiguar a qué sabía el pasado. Pasa, John. Gracias. Bueno, Marino, digamos que quiero comer huevos, pero es día de vigilia. ¿Qué hago? Tengo una receta del siglo XV que podría ser interesante recrear juntos. Pero tendríamos que empezar de cero. Primero, necesitamos un lucio. Marino ha elegido preparar uno de los platos más raros del Renacimiento. Huevos falsos. Ahora necesitamos almendras. Veo que te gustan las almendras. Sí, muy buenas. La leche de almendras era un ingrediente fundamental en la cocina medieval y renacentista, ¿no? Sí, era uno de los ingredientes básicos, pero también tenía una particular importancia en la Cuaresma. ¿Por qué? Por su color. Pues el blanco es el color de la santidad y porque era perfecta para los días de vigilia. ¿Tendrías futuro triturando almendras? Son años de entrenamiento. El arroz ya está seco y listo. Ahora yo preparo la yema falsa y tú te ocupas de la clara y del arroz. Hecho azafrán y azúcar en abundancia, según la receta original, en abundancia, así que no te cortes. Ahora sí, echamos un poco de almidón. Vale. Bien.
Es una mezcla muy rara de ingredientes. Caldo de pescado, azúcar. Se nota que es de hace 600 años. Existe una gran diferencia entre la cocina de entonces y la de ahora. Hoy en día, los sabores son mucho más perceptibles. Lo dulce es dulce y lo salado salado. Antes todo estaba más mezclado. Y también estaba un elemento importante, que eran las especias. Las especias demostraban que el padre de familia era poderoso económicamente. ¿Cómo hago esto? Aprieta fuerte. La clásica posición de la yema. Usa los dedos también. Dale con la punta de los dedos. La acercamos y le damos la vuelta al colocarla encima. Y necesitamos film transparente para acabarlos. Mirad este pedazo de la historia. Un huevo falso del siglo XV. Muy bueno, ¿verdad? Qué bonitos. Buen provecho. Buen provecho. Buenos no están. Están asquerosos. Al menos no se nota el lucio. Me preocupaba que supieran a pescado. Con esto he puesto a prueba mi valentía, desde luego. Sabían fatal. Pero igual me lo parecía porque sabía qué llevaban los supuestos huevos. Así que busco una segunda opinión de clientes acostumbrados a reemplazar hamburguesas de carne por vegetales. ¿Te gustaría participar en un experimento? Estos son auténticos huevos falsos del Renacimiento. ¿Auténticos huevos falsos? Sí. ¿Qué opinas? Sabe a helado. Está bueno, ¿no? Yo no usaría la palabra bueno. ¿Qué quiere decir esa expresión? Ha sido una experiencia horripilante. ¿Está bueno? No. ¿Quieres otro? No, así está bien. Gracias. Una ambigua acogida para el resultado de esta investigación histórica de primera mano. Que yo no cocine bien puede influir, pero hemos subestimado dos elementos clave. La inmensa fe de la época y la desesperación por comer algo sin aletas y escamas. ¿Un selfie gratis? Todas las normas y el culto de la autonegación no frenaban la tentación de pecar de gula. De hecho, algunos cardenales y papas tenían un apetito casi pecaminoso. Bienvenidos. He organizado una pequeña comida con algunos amigos famosos. Qué amables por venir de tan lejos. Este es Martín IV. Y no se hartaba de esto. Angulas del lago de Bolsena. Primero las ahogaban y después las cocinaban en vino Vernaccia. A Martín le gustaban tanto que pedía que se las enviaran hasta Avignon, en el sur de Francia, a donde la sede papal se trasladó en 1309. ¿Le importa si pruebo un poco? Martín, tunante, qué buenas están. Se dice que Paulo II tenía unos gustos muy excéntricos. Le gustaba comer cangrejo, panceta, o sea, bacon, y sobre todo melón. ¿Un poco más, su santidad? De hecho, según alguien de su entorno, murió de una apoplejía por tanto comer melón. León X, con permiso,
Se hizo famoso por la venta de indulgencias. Básicamente eran entradas directas al paraíso y con los beneficios financió la construcción de la Basílica de San Pedro. Eso desató la ira de Martín Lutero. León siempre decía, ya que Dios nos ha dado el papado, gocémoslo. Y vaya, así lo hizo. Le encantaban las lenguas de pavo real, pero por desgracia en el supermercado no quedaban. Lo siento. Sus santidades. Buen provecho. A menudo, estos excesos en la mesa iban más allá de la gula y de la falta de fibra moral. Eran una demostración de poder político. Llegado a este punto, los papas no eran solo figuras espirituales, sino que dominaban una gran porción de territorio de la Italia central. Al igual que todos los reyes, eran políticos. Firmaban tratados, urdían complots y libraban guerras. La diferencia fundamental entre los papas y los otros príncipes en la Italia renacentista es que los papas eran elegidos. No es de extrañar entonces que la elección de un papa fuera el momento político más explosivo de la Santa Sede. Y algunas de esas elecciones se basaron en la comida. La primera vez que la comida fue relevante en la elección de un papa fue en 1268. Había tanta violencia en Roma que el papado se trasladó 110 kilómetros al norte, a la pequeña localidad de Viterbo. 19 cardenales vinieron a esta catedral a elegir al nuevo papa, pero estaban tan divididos en facciones que al final la discusión se alargaría durante 2 años y 9 meses. Jamás se ha alargado tanto una elección papal. A la gente de Viterbo no le hubiera importado tanto si no fuera porque durante todo ese tiempo los cardenales y todos sus adláteres estaban viviendo a todo lujo a expensas de la localidad. Los cardenales llevaban más de un año discutiendo y llegaban visitantes para exigirles que se dieran prisa y eligieran a alguien. Uno de ellos, cabeza de una orden mendicante, tuvo que huir para evitar ser elegido él mismo. Existía la creencia de que el cáliz papal había sido envenenado. Exasperadas, las autoridades locales decidieron encerrar a los cardenales aquí, en el Palacio Papal, y no dejarlos salir hasta que tomaran una decisión. Pero ni con eso bastó, así que les quitaron el techo. Exponer a los príncipes de la Iglesia a los elementos de esta forma evidencia el grado de desesperación alcanzado. Cuando quitaron el techo del palacio en junio de 1270, los cardenales ya habían estado debatiendo 18 meses. Algunos se tomaron a risa la situación. Por lo visto, un cardenal bromeó diciendo que así le costaría menos al Espíritu Santo alcanzarlos. Estos hoyos en el suelo datan de la época en que quitaron el techo. Empezaba el verano y los cardenales tenían que refugiarse del sol y la lluvia. Así que aquí plantaron las varas de sus improvisadas tiendas. Aún así, no consiguieron obligar a los cardenales a alcanzar un acuerdo, por lo que los pusieron a dieta de pan y agua. Finalmente parece que la dieta de pan y agua consiguió concentrar a los cardenales, pero todavía tardaron 2 meses más en tomar una decisión y elegir papa.
Fue demasiado para algunos de los presentes. De los 19 que originalmente entraron, solo 16 salieron. Uno había abandonado y 2 habían muerto. Los acontecimientos de Viterbo llevaron a la formulación de reglas que aún guían la elección de los pontífices actualmente. Es a Gregorio X, el papa elegido tras 1006 días de discusión en Viterbo, al que debemos el término conclave, que deriva del latín cum clavis, con llave. Él decidió que los cardenales fueran encerrados desde el primer día y convivieran juntos para vigilarse los unos a los otros. Tendrían prohibido comunicarse con el exterior. Y la comida se les suministraría a través de una apertura donde sería revisada en busca de mensajes. Si los cardenales no tomaban una decisión en 3 días, las comidas se les restringirían a 2 al día y de un solo plato. 5 días después, si siguieran sin decidirse, se les pondría dieta de pan y agua para aclararles las ideas. $300 años después, las normas alimentarias del cónclave seguirían vigentes, pero en la infame elección papal de 1549, los cardenales las pisotearían por completo. Un motivo eran las tensiones políticas que estaban destrozando Europa, y el otro, que Roma se había convertido en el lugar donde mejor se comía de Europa. Durante el Renacimiento, esta era la entrada norte a la ciudad de Roma. Cientos de inmigrantes la cruzaban a diario. Era un ejército de mercaderes, banqueros, pequeños comerciantes, todos ellos atraídos por el creciente poder económico de la Iglesia. Roma se estaba convirtiendo de nuevo en una gran capital, y el Papa era su príncipe secular. Junto a él, decenas de cardenales residían aquí, y todos ellos despilfarraban en banquetes. Uno de esos cardenales se trajo a un hombre que dejó una indeleble huella en la historia de la cocina italiana. El siglo XXI tiene a Gordon Ramsay, a David Chang, a Raymond Blanc y, por supuesto, a Carlo Cracco. El Renacimiento tenía a Bartolomeo Scappi. Ajá. Este es el primer volumen de un libro de recetas monumental. El hombre que escribió esto era el Miguel Ángel de la cocina renacentista. No hay nada como este libro en ninguna otra parte del mundo. Casi todo lo que conocemos de la cocina renacentista se lo debemos a Scappi. Ideaba fantásticas recetas y nuevas técnicas y herramientas para cocinar. Hasta planeó la cocina perfecta. Uno de los puntos fuertes de Scappi era su gran conocimiento de los mercados donde probaba, preguntaba y decidía lo que llegaría a la boca de su señor. Bartolomeo Scappi era de un pueblecito cercano a la frontera suiza. Su ascenso al estrellato gastronómico empezó al trabajar con un cardenal veneciano. Voy a probar esto. Bien, muy bueno. Así empezó a crearse una reputación entre la élite de la Iglesia. Al poco de cumplir los 30, estaba en Roma y durante los siguientes 30 años cocinaría para una serie de cardenales. Antes de llegar a lo más alto y ser el chef privado del Papa. Sin embargo, al contrario que los jefes de cocina famosos de hoy, Scappi no se hizo de oro. Eso sí, tampoco era pobre. Su salario incluía un caballo, una habitación amueblada y el suministro de leña en invierno digno de un caballero. Obviamente, también comía muy bien a diario. Más de 1 kilo de res joven o añojo, un pollo o capón y hasta el mismo vino que su señor. Aunque no fuera rico, Scappi vivía comodísimamente y estaba muy satisfecho con su trabajo.
Scapi habló con orgullo de la época en que cocinaba para un cardenal en el cónclave. Esto fue en 1549, cuando tuvo lugar una de las elecciones papales más importantes de la historia. El protestantismo barría en Europa y la mitad del mundo occidental estaba en proceso de separarse de la Iglesia católica. Cuando los cardenales se reunieron, estaba claro que el protestantismo no se desvanecería pronto, y las principales potencias católicas de Europa se jugaban mucho eligiendo al nuevo papa. Los cardenales estaban más divididos que nunca. La situación auguraba una de las elecciones más prolongadas que el Vaticano hubiera presenciado jamás. Los dirigentes seculares enviaban emisarios y espías al cónclave. Iban y venían del supuesto paradero sellado con mensajes escondidos en las botas. Hubo hasta reuniones secretas en la azotea del Vaticano. Pero en medio de toda esta intriga, los cardenales seguían sacando tiempo para comer bien. Las normas alimentarias instauradas tras la elección de Viterbo hacía 3 siglos empezaron a verse amenazadas. Para congraciarse, los cardenales se ofrecían entre ellos los platos que escogieran y la elección se negociaba En espléndidos banquetes. Bartolomeo Scapi tuvo aquí la ocasión de demostrar su valía. Uno de los mejores chefs italianos de nuestra época, el timidísimo ante las cámaras Fulvio Pierangelini, admira mucho a Scapi. Ha accedido a que nuestras cámaras entren en su casa y cocinará para mí algunos platos inspirados en el tipo de comida que Scapi servía a los cardenales en el cónclave. Hola, Fulvio. Ah, por fin has llegado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. He traído el pollo. Sí, qué bonito. Qué bonito. Siento mucha curiosidad por saber qué vas a hacer con él. Voy a preparar un pequeño banquete. Esta noche no lo voy a cocinar como Fulvio, sino como Bartolomeo. Bartolomeo Scapi, fantástico. Para servir a nuestro cónclave, Fulvio ha estudiado cientos de recetas de Scapi. Una de ellas en particular me hace la boca agua. No todos los días come uno ravioli como lo concibió el mejor chef del Renacimiento y cocinado por su equivalente en el siglo XXI. Es un ravioli extraño, créeme. Mira, esto me vuelve loco. Tocino de ternera asado y después ubres de vaca. ¿Ubres? Sí. Jamás había comido ubres. ¿Se comían más en la época de Scapi? Sí, pero no se servían en los banquetes para gente rica. Era el tipo de comida que se daba a los que trabajaban en los mataderos. Así que verla en un plato tan complejo e importante es muy divertido. Algo que me impactó leyendo el libro de Scapi es que usaba ingredientes de casi toda Italia. Bueno, él tenía clientes ricos en Roma y eso ayudaba. Además, los cardenales provenían de toda Italia y del extranjero también. Y era posible que quisieran disfrutar de platos de su región. Pero también creo que en el caso de Scapi, él tenía una curiosidad sana. ¿Puedes remover eso mientras preparo el ravioli? Claro. Gracias. Es increíble que te fíes de mí con esto. No te engañes, yo no me fío de ti. En la cocina no me fío de nadie. De hecho, desde ese momento, Fulvio no me permite tocar nada. Y entiendo que es lo mejor. Así puedo relajarme y ver al maestro cocinar. Mira qué bien huele. Para mí, la genialidad de Scapi se hace notoria al combinar ingredientes humildes y sofisticados. El resultado suele ser deslumbrante. ¿Vas a echarle azúcar? Claro. ¿Sabes por qué puedo echarle azúcar? ¿Por qué? Porque he echado especias, rábano, ingredientes un poco ácidos.
Aquí tienes tu ravioli. Pollo con ravioli. Scapi estaría contentísimo. Le encantaría este plato. Estaría orgulloso de ti. Durante el cónclave de 1549, Scapi cocinó para un cardenal cuyas comidas constaban de 30 o 40 platos. Así que Fulvio no prepara solo los ravioli. También cocina una lubina sazonada con hojas de laurel y naranja, un pastel de pollo con ciruelas y lengua de res al vino tinto con alcaparras y pasas. Un brindis por nuestro cónclave. Estoy impaciente. ¿Tengo un hambre? Formidable. Muy delicado. ¿Puedo probar el pastel? Cuando Scapi cocinaba para el cónclave, las cenas eran auténticos espectáculos. Cada cardenal tenía una docena de sirvientes que traían comida del exterior. Este desfile se realizaba ante un grupo de arzobispos cuyo deber era probarlo todo. Esto se hacía para eludir el peligro de envenenamiento, está claro. Pero también tenían que comprobar que no hubiera mensajes secretos en el ravioli, porque comunicarse con el mundo exterior estaba, como ahora, prohibido. Me pregunto cuántos votos conseguiría Scapi para su señor. Yo tendría claro a quién iría el mío. Si yo fuera cardenal, votaría por ti, por ofrecerme esta cena. De hecho, votaría por cualquiera que preparara una comida tan especial. Habrían comprado mi voto. En enero de 1550, los sobrealimentados cardenales por fin se decidieron. Tras 71 días encerrados, el cónclave acabó eligiendo a uno de los peores papas de la historia, Julio III. En apenas semanas, a su adiestrador de monos y amante de 17 años, lo convirtió en cardenal. Scapi presenciaba en primera fila los cambios históricos que rápidamente sucedían. Sirvió al nuevo papa y fue chef personal de 2 de sus sucesores. Pero la terrible ironía es que la Contrarreforma pilló a Scapi en la cúspide de la carrera. La nueva consigna del Vaticano era la modestia y la sobriedad. Scapi ya no tendría la oportunidad de demostrar su talento en espléndidos banquetes. Los papas se volvieron más frugales en la mesa y más celosos con su teología. La Inquisición enseñaba los dientes, y para todos los que no fueran católicos en Italia, eran muy malas noticias. El castillo de San Angelo ha sido muchas cosas en su historia. La tumba de un emperador romano y una fortaleza para aristócratas y papas. También una residencia de lujo, un archivo y una casa de los tesoros. Durante la Contrarreforma se convirtió en una prisión de herejes. Uno de los jefes de Scapi fue el Papa Paulo IV, un fanático que impulsó de un modo aterrador la Contrarreforma. Llenó sus mazmorras de herejes, pero reservó un trato especial para quienes consideraban los más viejos enemigos de la Iglesia. De hecho, siguiendo la curva del Tíber, a unos pocos cientos de metros, encontramos la nueva prisión que construyeron para ellos: el gueto judío. Los judíos llevaban más tiempo en Roma que los cristianos. Llegaron como prisioneros y comerciantes más de un siglo antes de que naciera Jesús. Y tras ser anexionada Jerusalén al imperio en el 63 a.C., más esclavos judíos llegaron aquí. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, la vida de los judíos aquí se tornó muy precaria. Periodos de relativa tolerancia se alternaban durante siglos con épocas de absoluta discriminación.
La Contrarreforma hizo que una situación ya difícil se volviera insoportable. En 1555, el Papa Paulo IV confinó a los 2000 judíos de Roma a esta área de no más de 3 hectáreas. Mandó construir unos muros a su alrededor, unas obras que obligaron a pagar a sus residentes. También les obligaron a vender sus propiedades. Y para colmo, a veces les quitaban a sus hijos y los bautizaban a la fuerza. Este lugar es muy distinto ahora, pero en el siglo XVI el gueto se encontraba al nivel del río, así que las inundaciones eran frecuentes. La aglomeración era terrible. Seguían añadiendo plantas en un vano esfuerzo por meterlos a todos. Y por el privilegio de vivir en esta miseria, los judíos tenían que pagar un impuesto. Cuando salían para trabajar o comerciar, los hombres tenían que llevar un gorro amarillo y las mujeres un chal amarillo. Los judíos tenían prohibido vender comida a los cristianos, pero no a otros judíos. Muchos se volvieron frigitori, freidores, y cocinaban y vendían comida callejera, sobre todo pescado y verduras. Con el tiempo, se hicieron famosos por ello. Una señora muy especial me ha invitado a comer en su casa. La familia de Letiziola de la Seta lleva viviendo en el gueto varias generaciones. Está al mando del restaurante familiar de comida kosher. Junto con su nieta, cocinará un poco de historia para mí. Usted ha tenido la amabilidad de prometerme que me enseñará a preparar algunos platos tradicionales de la cocina romano-judía. Sí, hoy voy a preparar garbanzos con tendones de ternera. ¡Qué bueno! A mi yerno le encantan. Pongámonos con ello. Sí, a trabajar. Este plato, conocido como chachikoi penerelli, ya se cocinaba en el gueto hace más de 400 años. Añadiré un poco más de pimienta. Y lo que este plato y otros del estilo nos revelan es que la pobreza de los guetos obligó a los judíos de Italia a inventar una nueva cocina. ¿Qué son exactamente estos tendones? Salen del jarrete del animal. Los mataderos los regalan porque... ¿Los regalan? Sí. Porque es el ingrediente más pobre de Sí, todos. es muy pobre, pero queda muy bien con los garbanzos. Hoy en día es un plato especial. Nadie se los comía, pero ahora los consideran exquisitos. Los chachikoi penerelli Sí. es algo chica ahora. ¿Qué hacemos ahora? ¿Las anchoas con endivias? ¿Voy a por las endivias? Este es el pescado que ya tengo listo. Estas son las anchoas. Estas son las Sí, anchoas. las anchoas. Otro alimento de los pobres. Ciñéndose a lo que podían cultivar o adquirir, los judíos de los guetos desarrollaron una deliciosa cocina basada en verduras, cortes de carne pobres y pescado barato. Con el tiempo, la influencia de la comida judía superó aquellos muros. Muchos platos de los menús de la Roma actual, como las alcachofas fritas al estilo judío, parten de una época donde se perseguía a los judíos. ¿Cómo van los garbanzos? Bien. Están bien. ¡Qué olor! ¡Qué bien huelen! Bueno, John, lo que toca ahora es probarlos. Mi parte favorita. Garbanzos. Con tendones. Con tendones. Adelante. No, la carne no se mete en la boca de una vez. ¿No? Mi abuela te dice cómo comértelos. Mejor. Tienes que cortarla primero. Vale. Ahora probamos los garbanzos. La corto primero. Los tendones se te derriten en la boca. Está bueno, ¿eh? ¿Hacen esto en Londres? No. ¿Qué coméis entonces? En la cocina inglesa no te encuentras garbanzos. Pero Letiziola y su nieta me tenían preparado algo más que un viaje a través de la memoria gastronómica. Las puertas del gueto no se derribaron hasta 300 años después de cerrarlas. Italia estaba unida y los judíos pensaban que por fin llegaba una mejor época. Pero con Mussolini, la familia de Letiziola y los demás judíos de Roma fueron segregados de nuevo.
La situación se volvió más desesperada con la invasión de Alemania. Los judíos de Italia quedaban a la merced de Hitler. El 16 de octubre de 1943, la Gestapo asaltó el gueto. Yo tenía 13 años y mi madre tenía también un bebé de 10 meses. Tocaron a la puerta e íbamos a abrir. No pensábamos que... ¿Quién era? Los alemanes. Los alemanes. Me quedé en la cocina y oí voces que decían: nos van a llevar a todos, se están llevando a todos. Así que fui a mi madre y le dije: oye, se los están llevando a todos. Recogimos algunas cosas, abrimos la puerta y nos fuimos. Los vimos llevarse a una familia que iba por delante de nosotros. Vimos cómo se los llevaban y estábamos aterrados. De mi edificio se los llevaron a todos, familias enteras. Algunos eran niños de mi edad, con los que jugaba. Y aún así se los llevaron a todos. Más de 1.200 personas, hombres, mujeres y niños, fueron deportados de Roma a los campos de exterminio. En los días previos, la Iglesia Católica había procurado desesperadamente salvar a tantos judíos como fuera posible. Consiguió ocultar a más de 6.000 de las mortales garras de los nazis. Aquí vivía Judita, deportada de Auschwitz. Asesinada el 24 de julio de 1944. Judita tenía 22 años. En Italia hubo más de 7.500 víctimas del Holocausto. Estos adoquines de latón se colocaron en la puerta de las casas de los deportados para que no lo olvidemos. Tras la guerra, llegó una buena época para todos. Italia descubrió la abundancia, sobre todo en la comida. Los tabúes religiosos que privaban a los italianos de un buen filete desaparecieron. En 1966, el Papa Paulo VI redujo el periodo de ayuno de Cuaresma de 40 días a 6 viernes. También les pidió a los católicos demostrar su devoción no en su dieta, sino con obras de caridad. El actual residente de la Plaza de San Pedro es un gran defensor de la austeridad, pero quizá no siempre en la mesa. Los gustos del nuevo Papa son simples. Come platos sencillos y rehúsa ser servido. Pero la tentación de la comida italiana es fortísima. Y parece que la cintura papal se está expandiendo tanto que sus doctores lo han puesto a dieta. Pero Francisco es obstinado y ha rechazado dejar la pasta. Igual a mí me vendrían bien unos días de vigilia. Hacer estos reportajes está expandiendo mi cintura. Pero menudo viaje. Pero ¿qué he descubierto peregrinando a través de la historia de la comida religiosa? Que los católicos del Renacimiento interpretaban muy libremente qué era el pescado, que sobrealimentar a un cónclave de cardenales tiene muy malos resultados, y que muchos de los platos actuales del menú italiano nacieron como respuesta al extremismo de la Iglesia Católica. Siempre he considerado la comida italiana un gran mosaico, compuesto por deliciosos platos, ingredientes y tradiciones. Un mosaico que refleja la fabulosa diversidad que este país puede ofrecer. Pero muchas de las piezas de ese mosaico
las ha colocado la Iglesia Católica, ya fuera por su opulencia o por las restricciones que trató de imponer. La religión ha sido un estímulo fundamental para la creatividad italiana en la cocina.